Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida a la cuarta temporada de Las tortillas sin fecha de caducidad, un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Amiga, solo porque estás lejos, me dejo despeñar por estas ansias de mi boca y de mi cuerpo. Porque estás lejos, invado tus espacios y camino por las calles de recuerdos. Porque estás lejos, me atrevo a pronunciar tu nombre y a soñarte desnuda de títulos y miedos. Porque estás lejos, deshago a jirones las páginas de todos nuestros tácitos acuerdos. Y me atrevo a que seas mi amante y seductora. Te sueño con los poros destilando al contacto de las yemas de mis dedos, solo porque estás lejos. Artemisa Telles. En este segundo capítulo seguiremos charlando con nuestras entrevistadas Luz María Medina, Cristina Franco y Viviana Díaz sobre los cuidados recomendados durante las relaciones sexuales, la falta de educación sexual lésbica y nuestras vivencias de la sexualidad pasados los 50. ¿Cómo nos recomendarían ustedes que las lesbianas hagamos nuestras formas de protección sexual? Ya que la información básica al respecto es fundamentalmente heterosexual. Yo creo que el tema de protección vuelve a ser generalizado, ¿verdad? Pero en primer lugar no debemos de pensar que por ser lesbianas vamos a tener una mayor protección, sino que debemos de estar conscientes de que podemos estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual también. Claro, tal vez en menor riesgo, pero pues estamos. Por las demás prácticas, el uso del condón en los dildos, por ejemplo, el uso de plásticos de látex en sexo oral, el lavado de manos, algo tan simple, aquí mi colega lo sabe, que una de las cosas que más vidas ha salvado es la higiene de manos simplemente antes y después de una relación sexual, incluso la boca, a veces con sexo oral pues podemos estar puestas a teniendo una carie, ¿verdad? Que por ahí pueda penetrar un virus incluso de un VIH, ¿verdad? Entonces la limpieza es fundamental, los juguetes hay que desinfectarlos y sobre todo tener una autoconciencia de lo que es la salud, como decía la compañera Cristina, que no solo es física, recordemos la definición de la OMS, muy buena en general porque abarca que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino es el bienestar físico, mental y social de la persona. Entonces, concretamente en eso, bueno, tenemos que estar muy conscientes de que podemos enfermarnos, tanto física como mentalmente, como socialmente, particularmente en relación a las enfermedades de transmisión sexual, bueno, pues tener todas las prácticas de autocuidado y de higiene necesarias. ¿Qué cosas nos dices, Luzma? Entonces, si tenemos una caries, hay que usar necesariamente el látex. O sea, esto puede ser peligroso en términos de contagio. Recordemos que en las vías de entrada no solo es genital a genital, hay padecimientos que se pueden entrar por los ojos, puedes tener una conjuntivitis por estar en contacto directo con bacterias, con hongos. Podemos tener una penetración digital y después de quitarnos pellejitos de los dedos, pues tener algunas pequeñas heridas. De hecho, después de tocar, ¿verdad? Vagina, esto, si no lo llevamos a los ojos, también podemos infectarnos. Hay varias vías de entrada, no solo es genital a genital. Entonces, eso también hay que considerarlo. O sea que cuando ponemos el ojito en la vagina es de alto riesgo también. Vivi, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, todas esas, en el fondo, las vías de contagio de las infecciones de transmisión sexual y particularmente el VIH tienen que ver con el contacto entre fluidos que contengan virus, o sea, la sangre con fluido vaginal, por ejemplo, pero igual es un riesgo que es mucho menor que un coito, por ejemplo, donde siempre hay microtrauma,
Y en ese sentido, claro, las posibilidades que comenta la compañera existen, pero claro, no son exactamente las más frecuentes. Yo diría que el cuidado tiene que ver con una educación sexual igual importante. Me parece que si vamos a vacunar a las niñas, también podemos decirle a las niñas que hay maneras de sentir placer que no son la penetración, que no solamente pueden relacionarse sexualmente con hombres, porque como asumir que toda niña va necesariamente a ser penetrada después de los 12 años en adelante, un poco que la vacuna como que asume eso, como ya no podemos evitar que finalmente se contagien porque se van a acostar con un hombre que va a tener el virus y finalmente la va a contagiar. Entonces me parece súper importante la educación sexual igual, sobre también las posibilidades de placer y las otras formas de relacionarse que no son heterosexuales. No porque sean más seguras, pero en parte igual hay riesgos que bajan. Aparecen otros riesgos que tienen que ver con padecimientos más propios de las lesbianas, que tienen que ver más con nuestra salud mental, principalmente. Y bueno, con todo lo que se produce a propósito de las relaciones lésbicas, que eso es para tener otro programa aparte, cómo uno maneja todo lo que los lesbiandramas y todas esas cosas que son un conflicto para las lesbianas. Entonces yo diría la educación sexual, el uso de barreras, sobre todo si son parejas que uno no conoce, pues uno puede ir haciéndose exámenes y como teniendo más seguridad quizás, y teniendo una pareja única, uno podría quizás relajar algunas prácticas si lo desea, pero a priori hay que usar alguna barrera. Y lo otro que es importante es chequearse y hacerse el Papa Nicolau, hacerse la mamografía, el autoexamen de mama, estarse chequeando permanentemente para detectar lo que sea, detectarlo a tiempo. Y en general cuidarse, que eso tiene que ver con no fumar, no beber en exceso, ¿no? O sea, como todo lo que implica una vida sana, que también la vida sexual sana también implica tener esa como conducta sana en general en la vida de uno, como dice la compañera, la definición de la salud de la OMS es súper amplia, no solamente implica la ausencia de enfermedad. Y lavarse las manos, por favor, eso es. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, pues yo me asumí lesbiana ya grande, a los 39 años. Es decir, yo no tengo una experiencia de adolescente lesbiana, ni tengo una experiencia de niña lesbiana. No quiere decir que no lo era, obviamente. Me refiero que yo no me lo asumía. Y cuando yo a los 39 me asumo lesbiana, yo no sabía nada de la protección, ni por aquí me pasaba, y te estoy hablando como alguien, imagínense, cuando alguien más chica se asume lesbiana y no conoce nada de lo que se refiere a los métodos de protección entre mujeres lesbianas. A los 39 años yo no lo sabía. O sea, yo no conocía eso del plastipaz, yo jamás me imaginaba cómo hacían el sexo entre mujeres. Eso lo fui aprendiendo ya con mi pareja, y yo recuerdo cuando decidimos estar juntas, nos hicimos exámenes, por ejemplo, y a lo que me refiero es, va más allá del autocuidado, va más allá de ello, sino también comunicarnos, decirnos, sabes que yo tengo una práctica bisexual. Entonces, pues sí, no es estigmatización contra las personas bisexuales, pero sí son más riesgo, honestamente, con todo lo que aquí las compañeras médicas están diciendo, y más reafirmo, hay más riesgos con las prácticas entre los coitos. Entonces, esa comunicación que tenemos que tener entre las mujeres, entre las colectivas, entre, oye, sí, sabes que no tenemos ahorita aquí un plastipack, y sabes que yo sí tengo relaciones con hombres. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Mejor no un plastipack, pero sí unos guantes, nos conformamos con el sexo, con el dedo. Pero yo creo que también lo que las compañeras médicas también han dicho, y estoy totalmente de acuerdo, también va de la mano con una coherencia de nuestros discursos feministas, de cómo nos cuidemos entre mujeres. No nos van a cuidar ellos, la verdad. Nos tenemos que cuidar entre nosotras mismas. Gracias. Que yo creo que hay que cuestionar las prácticas sexuales, que la educación sexual actualmente, al menos en mi país, consiste en que las niñas aprendan a usar el condón, que los hombres aprendan a ponerse el condón y nada más. No hay un cuestionamiento sobre qué tipo de prácticas sexuales son posibles, como que no se abre el abanico de posibilidades. Y pienso que asumir que el coito es la única manera de relación sexual, creo que para la mayoría de las niñas y de las mujeres, el coito es la única manera de relación sexual que conciben, porque si no hay coito no hay relación sexual, no incluyen su propio placer como una manera de determinar que hubo o no hubo relación sexual. O sea, no importa que ellas no hayan tenido un orgasmo, pero si fueron penetradas, entonces sí hubo relación sexual. Y eso lo veo yo todo el tiempo cuando acompaño abortos, por ejemplo, porque son mujeres que aceptaron que un hombre eyaculara dentro de ellas, poniéndose ellas en riesgo de un embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual, sin haber pasado por un placer entre medio. O sea, cuando uno les pregunta concretamente si la relación fue verdaderamente placentera, la mayoría ni siquiera se acuerda si lo pasó bien o no. Entonces, creo que sí se trata un montón del patriarcado, y creo que es importante que la educación sexual implique cuestionar las prácticas sexuales y hablar de la posibilidad de la vida lésbica como una posibilidad.
Existe una falta de información sobre nuestras prácticas sexuales. Es importante tener los cuidados para prevenir las enfermedades de transmisión sexual usando barreras de látex, guantes y otros métodos de protección. Sigamos pues creando estos espacios para compartir conocimientos que nos ayuden a cuidar nuestra salud. Escúchenos en el siguiente capítulo, en el que seguiremos hablando de los cuidados relacionados con la salud lésbica, donde abordaremos el tema de la pérdida del deseo sexual pasado los 50, o la llamada muerte en la cama lésbica. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.